Economía y Finanzas, señor Luis Miguel Castilla Rubio, y además contra el ministro de Vivienda, el señor René Cornejo Díaz. Aquí están las mociones de interpelación que se han presentado, y se ha presentado esta moción de interpelación puesto que consideramos un acto arbitrario, un acto ilegal, que mediante el Decreto Supremo 136/2012, Economía y Finanzas, se haya pretendido derogar leyes que han creado el Banco de Materiales del Perú, que es una empresa pública y que tiene 3 leyes especiales. Es una empresa, el Banco de Materiales, que ha trabajado durante 28 años ayudando a las familias pobres del Perú para tener vivienda digna. Y el hecho de que en el último quinquenio del gobierno aprista se hayan cometido hechos de corrupción no supone que vamos a dejar sin efecto una empresa que ha trabajado adecuadamente, con problemas es cierto, pero que ha ayudado a los peruanos más pobres. Se ha violado, reitero, con este decreto supremo expedido por estos 2 ministros, 3 leyes que tienen calidad de leyes especiales, y por lo tanto no puede un acuerdo de un grupo de burócratas dejar sin efecto una ley del Congreso. Como se sabe, una ley solamente puede ser derogada por otra ley, más si se tiene en cuenta que aquí son instituciones muy importantes que hay que reflotarlas, y que precisamente el Congreso de la República, en una de las últimas leyes, dispuso la reestructuración del Banco de Materiales, es decir, el saneamiento físico, el saneamiento legal, el saneamiento financiero. En ningún momento se dispuso que se tenía facultades o que se otorgaba facultades al Ejecutivo para poder liquidar el banco. Este acto ilegal, que desconoce la Constitución y que es un acto abusivo en contra de las familias más pobres del Perú, tiene que ser materia de una interpelación que precisamente se ha presentado a iniciativa de la bancada de Acción Popular Frente Amplio y apoyada por la bancada de Concertación Nacional, por la bancada de Fuerza 2011 y por la bancada de Alianza por el Gran Cambio. De tal manera que son 4 bancadas las que han presentado esta interpelación a efecto de que los ministros de Economía y Finanzas y el ministro de Vivienda vengan a responder al Congreso por qué razón permanentemente el Ejecutivo está violando leyes del Congreso. Nosotros aquí también denunciamos que esta decisión ilegal y arbitraria tiene por objetivo favorecer a la banca privada, lobbies ilegales que se han hecho por parte de estos funcionarios que tratan de dejar sin ayuda para vivienda a los más pobres del Perú y favorecer a intereses privados de grupos de poder económico que son los de la banca privada. De tal manera que eso no se puede permitir, porque constituyen actos arbitrarios, ilegales y de presunta corrupción que los parlamentarios de nuestra bancada de Acción Popular Frente Amplio de ninguna manera pueden pasar por alto. Congresista Limarachín también me acompaña en esta conferencia en nombre de Acción Popular Frente Amplio, y le damos el uso de la palabra. Sí, con esta iniciativa, con esta moción que se ha presentado, coincidimos y queremos dejar claro ante el país que lo que hay que combatir es la corrupción. Y lo que no podemos dejar de atender es a la población del Perú sin techo. Los mecanismos que ha creado el Estado tienen que reforzarse, mejorarse, pero hay que ser implacables en nuestra lucha contra la corrupción por el mal manejo de las entidades del Estado, como el Banco de Materiales, pero de lo que se trata es seguir ofreciendo este servicio, mejorándolo cualitativamente. Esa es nuestra posición y esperamos contar con el respaldo de las diferentes bancadas, con el respaldo congresal, porque la población está atenta de lo que suceda con este reclamo que estamos haciendo a nivel del Congreso. Muchas gracias.
Gracias, congresista Remarachín. Algo adicional que queremos decir. Uno de los fundamentos que el Ejecutivo ha referido para liquidar el Banco Agrario es porque ha perdido 2/3 partes de su capital. Y eso es absolutamente falso. Se han manipulado las cifras de efecto de presentar esa situación ante el país. El Banco de Materiales tiene como capital 18 millones de soles. Para poder liquidarlo, debía su patrimonio estar en 6 millones, es decir, haber perdido 2/3 partes de esos 18 millones de soles. Esto no ha sucedido. Si ven el informe presentado por la Comisión de Fiscalización, en mayoría, incluso ahí decía que el patrimonio es de 18 millones y el capital es igual al patrimonio, también 18 millones. Consecuentemente, que se han manipulado las cifras a efecto de tomar, de hecho, el dinero del Banco de Materiales y de ponerlo a otras situaciones que de ninguna manera pueden servir. Eso es fundamental, decir que se han manipulado las cifras para poder liquidar este banco, que es una empresa que ha estado al servicio del Perú 30 años. De manera que nosotros vamos a defender esta institución creada por el presidente Fernando Belaúnde Terry hace casi 30 años atrás y que ha servido, reitero, a la gente más pobre del Perú. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos, distinguidos señores periodistas. Sí. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Miguel Belaúnde, justificó la liquidación del Banco de Materiales diciendo que el Ejecutivo tenía la potestad de hacerlo basándose en la Ley General de Sociedades. ¿Es así? ¿Está de acuerdo a él? El señor congresista Martín Belaúnde ha referido en su informe en mayoría en la Comisión de Fiscalización que debía liquidarse el banco. Esa decisión y ese pronunciamiento es un pronunciamiento absolutamente ilegal, porque el Pleno del Congreso nos encomendó simplemente hacer una investigación sobre corrupción en el Banco de Materiales y además ver su reestructuración para el saneamiento físico, legal y económico. En ningún momento se decía que se tenía que liquidar. Ahora, muy bien, un acuerdo de burócratas que son del directorio del Banco de Materiales no pueden dejar sin efecto una ley. Eso es obvio, cualquier estudiante de Derecho sabe. Si ellos creían que el Banco de Materiales había perdido 2/3 parte de su patrimonio, debieron presentar un proyecto de ley para acá discutir si era procedente o no la liquidación del Banco de Materiales. Pero no, de hecho, con un decreto supremo, tratar de desconocer el contenido de 3 leyes del Parlamento. Y finalmente, esta decisión ilegal del Ejecutivo le hace el juego a la corrupción, porque los grandes hechos de corrupción del Banco de Materiales todavía no se investigaron. Las ventas de inmuebles, los programas de vivienda que se hicieron donde se apoderaron los corruptos de ingentes cantidades de dinero, no se han investigado. Y por eso, en el informe en minoría sobre la investigación del Banco de Materiales que se presentó en la Comisión de Fiscalización, se recomendó ampliar el proceso de investigación sobre los hechos de corrupción del Banco de Materiales, situación que todavía está pendiente de discutirse en el Pleno del Congreso. Están liquidando un banco sin que los actos de corrupción se hayan ventilado y discutido finalmente en el Pleno del Congreso. ¿A quién favorece eso? A los corruptos. Y eso de ninguna manera también lo vamos a permitir. De tal manera que aquí hay fundamento, harto fundamento, suficiente fundamento para que los dos ministros puedan venir acá a dar explicaciones por qué ilegalmente, arbitrariamente, haciéndole el juego a la corrupción, han liquidado una empresa donde se tiene que investigar actos de corrupción y que tiene que seguir funcionando en beneficio de la gente más pobre que no tiene vivienda. Esto se va a dar cuenta seguramente el día jueves de las 2 mociones de interpelación presentadas contra el ministro de Vivienda y contra el ministro de Economía y conforme al procedimiento, en otra sesión del Pleno tendrán que venir los ministros a responder el pliego interrogatorio que tiene 7 preguntas, 7 preguntas.
Claro, si es que no explican adecuadamente, yo creo que no van a poder, se tiene que presentar una moción de censura. Repito y aclaro que adicionalmente a la moción de interpelación estamos presentando el proyecto, ya está presentado el proyecto para la derogatoria de este decreto supremo 136/2012 que pretende desconocer 3 leyes del Parlamento. Y estamos estudiando, ya está casi terminada, una acusación constitucional por haber infringido la Constitución los ministros y haber incurrido en acto abusivo que constituye el delito de abuso de autoridad. Si no hay otra pregunta, les agradecemos por su presencia a todos los distinguidos periodistas que siempre nos acompañan en el Congreso. Buenas noches.